Bueno, buenos días para todos. Se encuentra la UTE. Buenos días. Sí, señora, presentes. Muchas gracias. Con Audi. Presente, buenos días. Muchas gracias. Y Delta, a salud. Delta, ¿algún representante de Delta? AGS, firma interventora. Buenos días, sí, presente. Muchas gracias. Grupo interno Gibra. Buenos días. Gracias. Y por parte de GIVAC, entonces se encuentra Elizabeth Serrano como líder del componente jurídico, Angie Lorena como líder del componente médico y Marcela Forero como líder del componente financiero. Y líder del proceso, Esperanza Cardona. Ya ingresaría Delta, creo que es el que nos falta. Sí, señora, sí estamos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Listo, entonces creo que ya estamos todos, entonces damos inicio a la presentación de aclaración de criterios. Muchas gracias. Te los dejo con los líderes del proceso. Gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Ven mi pantalla? Señora. Sí, señora. Bueno, por parte del componente jurídico nos hicieron la siguiente pregunta. Dice así, la indicación que se tiene sobre la alerta de René es la siguiente, que la llave es verificar el primer nombre, primer apellido y fecha de nacimiento. Entonces hay un casito que acá nos exponía y dice, si se confirma que esa víctima con esos tipos de documento que es ASDE y hay una persona con la misma llave, sobre todo confirmando igual fecha de nacimiento con otro tipo de documento, ejemplo cédula de ciudadanía, se confirma la alerta aplicando glosa 2101. Por favor, confirmar cómo se debe aplicar el criterio. Entonces acá traigo la imagen que nos compartieron. En este caso, acá me indican que esto es el cruce de René, pero acá en esta información dice DE, Ben, Joana Beatriz Salcedo, y acá en mi formulario la información está igual. DE, Ben, y presenta el mismo número de documento. Sin embargo, en René nos indicaban que cruza con René en nombres y apellidos, pero son diferente tipo y número de documento. Pero si verificamos esta información, el DE con el número está exactamente igual a como está en el aplicativo. Y acá en esta no se puede visualizar la fecha de nacimiento, pero la idea es verificar que esta personita, Joana Salcedo, tanto en René como en mi aplicativo, tenga la misma fecha de nacimiento. Si es la misma persona, en este caso, con misma fecha de nacimiento, no entraría a glosar porque en René me está apareciendo exactamente igual tanto el tipo, el número, primer nombre, primer apellido y en su defecto la fecha de nacimiento. Entonces, por acá yo les aclaraba lo siguiente. Para la glosa 2101, debemos de verificar el tipo de documento, número de documento, primer nombre, primer apellido y la fecha de nacimiento que nos sale en base René versus nuestro aplicativo. Si al verificar esa fecha de nacimiento se trata de la misma persona porque tiene la misma fecha de nacimiento, entonces debemos verificar que los datos sean consistentes. ¿Qué datos? El tipo de documento, el número, primer nombre, primer apellido. Si de pronto yo evidencio que tienen la misma fecha de nacimiento y hay inconsistencia en alguno de estos datos, vamos a glosar por René y hacemos la aclaración por qué motivo se glosa.
Entonces, ¿tienen misma fecha de nacimiento y alguno de estos datos está erróneo? Vamos a indicarle en la nota, o es el tipo, o es el número, o es el primer nombre, o es el primer apellido. En este caso que nos preguntaban, la pregunta era, bueno, la fecha de nacimiento es, si la fecha de nacimiento llega a ser diferente en mi aplicativo cuando la comparo con René, antes de no glosar, debo ir a verificar en los soportes si se trata de la misma persona y si la fecha que me colocaron en el aplicativo es la correcta. ¿Por qué? Porque sucede que a veces me la digitan mal en mi formulario de reclamación, pero yo voy y verifico en mis soportes y resulta que es la misma del René. Entonces, en ese caso, tener mucho cuidado y si contra mi soporte yo evidencio que hay una inconsistencia en la información del magnético y logro identificar la fecha correcta de nacimiento y me coincide con René y hay un error, pues yo puedo glosar. En el ejemplo o pregunta que nos hacían, dice, si al verificar que se trata de la misma persona ya que nos dio la misma fecha de nacimiento, pero el tipo de documento es diferente, sí vamos a glosar por 2101 y le vamos a indicar que en René registra con otro tipo de documento. Acá traigo un ejemplo. Esta es un ejemplo en el caso en que sí aplico 2101 por tipo y por número de documento. La información que vemos acá arriba es la de mi aplicativo. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra auditoría y yo identifico que esta personita está identificada con AS, con el número BEN, que normativamente esto está bien de acuerdo a la circular 024 y 029. Reviso primer nombre, primer apellido y fecha de nacimiento y voy a compararla contra lo que me sale en René. En René, por lo general, filtramos por radicado y entonces me sale esta información. Y en esta información yo identifico que sí es mi primer nombre, Vanesca, incluso acá me coincide todo. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido, pero ¿qué me define para poder glosar en René? Que tengan la misma fecha de nacimiento. Entonces yo aquí identifico que en mi René nació en el 2000, octubre 31, y en mi aplicativo me colocaron 2000, octubre 31. Quiere decir que sí se trata de la misma persona. Como es la misma persona, con total seguridad, yo puedo indicarle a la IPS que le gloso por 2101, ya que la información en René es diferente en cuanto al tipo y número de documento. En este caso, puedo glosar. Y esa sería la verificación que hacemos frente a nuestro aplicativo versus base de René. A veces, como les comentaba, acá en la fecha de nacimiento de mi aplicativo me colocan otra. Pero resulta que yo voy a mis soportes y está un documento. O en mis soportes en la historia clínica me registraron la fecha que sí me va a coincidir con René. En ese caso, yo ya estoy seguro de que si se trata de la misma persona de acuerdo a mis soportes, también puedo glosar por René. Por ahí hay unas manitos levantadas. Diego Medina. Buenos días, doctora. Sí. Bueno, sí, nos queda claro el tema. Eh, la pregunta que yo hago son dos, básicamente. La primera es, y es de cara, pues, a cómo la IPS podría subsanar esta glosa. Porque nos hemos encontrado con casos donde la respuesta, en la IPS, en la respuesta glosa, dice y asegura, pues, con toda razón, no tener esa información a su mano. Es decir, cuando el paciente llega a la clínica, por alguna razón llega sin documento, ¿sí? Llega identificado, no se le puede identificar el documento. Hay muchas casuísticas así. Y la IPS pues lo que hace es pasarlo como un adulto sin identificar, ¿cierto? O como un documento extranjero, en el caso pues de que sea un venezolano. Casi siempre pasas con adultos sin identificar. Pero resulta pues que el paciente sí tiene un documento, no lo quiso entregar, bueno, tantas cosas que pueden ser, ¿no? Entonces la IPS pues digámoslo haciendo uso del principio de buena fe, coloca el documento como una S. Cuando nosotros hacemos acá la validación, pues ese paciente resulta que sí tiene un documento, pero la IPS responde a la respuesta glosa diciendo, venga, yo no tengo esa información, o sea, yo no sé cuál es el documento, no tengo cómo proporcionar esa información. Ahí sería válido en primera instancia, bueno, no sé si sería correcto, de acuerdo a eso, en primera instancia, decirle en la nota de la glosa
¿cuál es el documento que presenta la RENEC para la que la IPS pueda de alguna forma subsanar esa glosa ya con ese documento correcto, entendiendo pues que sí es la misma víctima, ¿no? Porque si nos está colocando la fecha de nacimiento, pues nosotros sabemos que que la única forma de que la IPS tenga esa información es que la víctima realmente haya estado en la IPS, ¿cierto? Correcto, Entonces, sí, sí. en ese orden de ideas, en la nota glosa, se le puede indicar a la IPS, venga, el documento que encontré es este, en este caso un PT, ¿sí? Para que la IPS tenga cómo subsanarla. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, en caso de de que no sea así, pues la IPS podría subsanar esa glosa con una carta de representante legal donde nos diga, venga, realmente yo no tengo acceso a esa información, o cómo sería ese tema. Bueno, respecto a la primera pregunta, ya les busco un ejemplo que tengo que puede ayudarnos. Sí, nosotros por lo general en la nota aclaratoria, al final de la nota aclaratoria, nosotros le colocamos paciente registra en René, PT y le anotamos el número que nos aparece en René, con el objetivo de que como ya entró por primera vez, le hicimos la auditoría, ellos en respuesta a glosa me cambien ese documento en mi aplicativo y me lo coloquen como nosotros le indicamos que aparece en René. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda me dices que si se puede subsanar con una carta de representante legal. Lo que pasa es que como en la nota están indicando, le estamos indicando el tipo y número de documento, la idea es que ellos nos subsanen como nosotros le indicamos. Sí, lo que sucede es que, bueno, digamos, para a partir de la fecha, digamos, lo que para mí queda claro, lo que pasa es que las glosas que se hicieron hasta el día de hoy, pues digamos, lo que no estábamos colocando esa información, o al menos de nuestra parte no la veníamos colocando. Entonces, pues porque precisamente como es información confidencial, pues digamos lo que de alguna manera es información que la IPS pues es privada del paciente, pues digamos lo que no se compartiría en la respuesta glosa. Sin embargo, pues por lo que veo y pues para mí tiene toda la lógica, claro, es información que si yo no se la doy, pues la IPS nunca va a subsanar esa glosa, ¿no? Entonces, pues no sé si para efecto de lo que ya se hizo o simplemente reiteramos la glosa con el motivo, pues y admitiríamos una tercera entrada, pues donde ya la IPS subsane eso. No sé si sería esa la manera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si la colocamos en la primera y en la segunda no me subsanan, ya en la tercera perdería su oportunidad. Pero Ese lo que sería el sí problema. Sí. vamos a Ujú. confirmar con la jefe y acá comentándolo con la parte jurídica, eh, si de pronto las IPS no tienen esa información de René, así como de pronto nos llega a nosotros, confirmar con ellos si de pronto ellos también tienen esa información, pues para que ellos sea, para que a ellos les sea más claro y pues nos puedan subsanar. Perdón, les voy a mostrar acá el ejemplo.
¿Ahí ven mi pantalla? Sí, Sí, señora. Listo. En este ejemplo, ahí debemos de resaltar la importancia de hacer la auditoría por primera vez e indicarle todos los hallazgos a la IPS porque solo tienen una única oportunidad de respuesta glosa. En este ejemplo, mi víctima normativamente me trae bien el documento porque en su momento no se identificó, no nos presentó realmente el PT y no le presentó la información a la IPS. Nosotros verificamos en René, entonces aplicamos la glosa 2101 y acá le decimos que aparece en René con PT y le indicamos el número. Para los datos de la víctima, asimismo, de una vez nosotros le glosamos por 2102 y les estamos indicando que este formulario está mal diligenciado debido a que en René aparece con PT, entonces en la próxima radicación, por favor, acá me relacione con PT, que es el documento correcto de la víctima. Y asimismo glosamos datos de conductor porque, como vemos que es la misma víctima, para evitar la inconsistencia le indicamos de una vez que también en los daticos del conductor, como es la misma víctima, debe relacionar PT y el número de PT. En el momento, digamos, las que hemos auditado, la IPS nos contesta, nos cambia acá por PT y relaciona los datos correctamente en el aplicativo y ya, pues no lo relaciona como debe ser. Este es el ejemplo puntual de cuando glosamos por PT y de una vez le indicamos que a pesar de que aparece con PT, la norma de PT para que me lo relacione próxima entrada con PT. Entonces, vamos a averiguar si de pronto las IPS tienen la información de René, que yo creería que de pronto sí, o por los casitos que de pronto usted me comenta de que no se les ha indicado con qué número aparecen y pues que de pronto la IPS ahí no va a saber con qué número debe reclamar. Sí, sí, exacto. Sí, lo que pasa es que con el solo nombre no se puede consultar en la RENEC. Tendría que tener el documento y si no lo tiene, pues las IPS pues técnicamente no tienen acceso a esa información, excepto que nosotros se la proporcionemos desde acá, desde la nota glosa. Correcto, sí, señor. Así es. Pero entonces ustedes me indican que no lo estaban haciendo de esa forma, entonces pues sí, tienes toda la razón. No hay cómo de pronto la IPS, si ellos no tienen la información de René, pues no van a saber cómo subsanar esa glosa y vuelven y lo radican de una forma equivocada. Exacto, sí, entonces ahí preguntaba si para ese caso pues sería válido que el representante legal nos dijera, venga, no, realmente no tengo acceso a esa información, o en este caso hacer una excepción y pues darle digamos, la oportunidad de una tercera entrada, ya pues colocándole en la segunda entrada esa información para que la IPS tenga, pues por decirlo de alguna forma, cómo subsanar esa información. Listo. Yo lo escalo con la jefe Esperanza y ya si ellos nos dan el aval de realizarlo de esa forma y levantarlo con una carta de representantes, sí, ya sería una decisión o directriz que harían directamente acá. Actualmente no se hace de esa forma, pero entonces lo comentamos con la jefe e igual se los socializamos tan pronto tengamos la información. Vale, muchas gracias, doctor. Y tenemos pendiente lo de los documentos oficiales. Tan Elizabeth, pronto buenos tengamos la días. información, les comunicamos Elizabeth, o acá o por correo. Señora. ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Les habla la doctora Liana. ¿Cómo estás, Diego, y todas las demás firmas y la interventoría? Yo tengo una duda con respecto a eso. Si nosotros tenemos acceso a RENEC y sabemos y damos completitud porque se envían las notas aclaratorias, pues no habría necesidad de pedirle a la IPS que adjuntara una carta de representante legal porque nosotros ya le estamos ayudando con el tema. Creo que es eso a lo que se refiere. Ah, doctora, lo que sucede es que lo que nos comentaba Diego es que ellos sí glosan por René, pero no le están aclarando en la notica con qué documento aparece en René. Entonces, cuando llega a la IPS, le llega la glosa, pues ellos realmente si no saben con qué número aparece en René, pues no tienen forma de subsanar correctamente. Pero si nosotros en CIVAC sí lo hacemos, yo pensaría que las firmas deberían hacer las notas aclaratorias igualmente con la completitud del RENEC. ¿Sí me Sí, entiendes a qué señora. me refiero? Porque estoy segura que cuando lo escalemos a la doctora Blanca, nuestra jefe jurídica, pues es que completitud de decidir el hospital o la clínica, que el representante legal dice que él no tiene cómo levantar la información, pues creería yo que jurídicamente tampoco se subsanaría esa glosa.
Entonces, yo me encargo también con la jefa Esperanza de hablar con la doctora Blanca, pero yo pensaría que está más dirigida la respuesta a esta duda de Diego, haciendo nosotros completitud en la nota aclaratoria. Creo que eso no tiene ningún misterio. ¿Qué dices tú, Diego? Sí, señora. Doctora. Bueno, Es que estaba averiguando y efectivamente las IPS no tienen acceso a consultas en RENEC. Entonces, porque digamos nosotros tenemos es una retroalimentación como tal, entonces esa información no les llega a las IPS, o sea, ellos no tienen forma de cómo consultar RENEC. Entonces, en ese orden de ideas, sí tendríamos que hacer la nota aclaratoria especificando, pues, que cómo lo encontramos nosotros en RENEC para que ellos puedan levantar la glosa o sea, puedan hacer el ajuste, porque básicamente es el ajuste en el formulario de FURRIPS, y si no, pues igual ellos no tendrían forma de cómo, y nosotros terminamos reiterando una glosa que sería injustificada y castigándolo cerrándole la oportunidad. Entonces, sí, es importante, digamos, si no lo están haciendo, es que lo hagan. Ustedes me corregirán, pero creo que no tiene peso jurídico una certificación de representante legal diciendo que no tiene ni idea. O sea, creo que eso no tiene ningún peso. Y estaríamos incurriendo ahí en una ilegalidad. Pienso yo desde mi componente médico, no sé los abogados, pero igual lo vamos a preguntar para todos y que quede claro. Pero me adhiero a la jefa Esperanza, y es que en la nota aclaratoria todo el mundo debe hacerle la representación a la IPS diciéndole, mire, en RENEC le aparece así, para que ellos se puedan subsanar. bueno, doctora, muchas gracias. Sería así como les plasmo el ejemplo acá en la pantalla, que es como nosotros lo estamos realizando actualmente, para que ustedes también entonces al final de la nota le aclaren con qué documento aparece esta personita en RENE. Perfecto, muchas gracias, doctora. Listo. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta? Elizabeth, buenos días, ¿cómo estás? Con Daisy Bocarejo de Interventoría. Buenos días. Elizabeth, tengo una inquietud. La glosa 2101 en el manual nos deja claro en una parte final donde dice no aplica para los tipos de documento AS, MS, PA o DE. Entonces, con base en tu ejemplo, ¿no aplicaría esa glosa 2101 por el tipo de documento? ¿Y qué manual es? ¿Qué Todos versión? los manuales, incluyendo el 10, tienen esa nota. Nos tocaría revisarlo porque por lo general sí, esto se hace y se hace de esta forma. Adicionalmente, pues, o sea, aquí haciendo el análisis, puede ser un paciente venezolano, sí, en ese momento no tenía un documento, un permiso temporal, y el permiso temporal acá en Colombia, pues hace es un lapso largo para que lo entreguen. También tendríamos que tener presente la fecha del evento. ¿Por qué? Porque si el permiso lo entregaron, personas que lo entregaron en el 2023 y el evento fue en el 2022, ahí sí sería el tipo de documento correcto. A ese, porque no estaría todavía el PT. Hay una parte del AS que no se revisa, pero si no me aparece en RENE. Si es una AS y no me aparece información en RENE, no le voy a glosar porque realmente no aparece en RENE. Pero en dado caso de que mi pacientico sea el mismo en mi aplicativo, aparezca en RENE y sea la misma fecha de nacimiento y en RENE me aparece con PT, sí, en ese caso sí glosamos. Ok, pero sí, mira que todos los manuales sí dicen esa notica en la glosa 2101, dice, no aplica para estos tipos de documentos, entonces sí genera la Listo, lo controversia. revisamos también, sí, porque puntualmente pues revisamos el manual, revisamos el concepto, pero realmente si me aparece en RENE y todos los daticos me coinciden, sí señora, glosamos. Hubo un Listo. momento Lo en que que, habían unos permisos especiales que ya se vencieron, pero digamos que ya actualmente no están apareciendo. En su Es cierto, momento, cuando era permiso PT. especial, sí mirábamos en qué fecha era la prestación del servicio y si estaba vigente o no en su momento para permisos Exacto, sí. especiales. Y En eso sí. actualmente el último que han expedido es el PT y actualmente por lo general ya los PTs están vigentes. Entonces los permisos Listo. especiales sí trajeron una vigencia, ya luego pasaron a PT
Y en los permisos especiales, sí, señora, sí verificábamos que estuviera vigente para la fecha de la prestación del servicio y así podíamos glosarle. Ok, listo, quedaría Bueno, atenta de pronto para entonces mirar esa notica. Listo. nos queda Pero una pendiente, pregunta ahí como, sí, señor. pero una pregunta, o sea, ¿cómo? Porque digamos que lo que está diciendo Daisy para mí tiene toda la lógica del mundo. O sea, venga, si en su momento la persona realmente era un adulto sin identificar y realmente en todo el proceso de aquí 6 meses, un año, que la IPS realmente tiene 18 meses para presentar la cuenta y la presenta a un año, cuando la persona ya tiene PT, pues sí deberíamos saber en qué fecha fue expedido ese PT para no incurrir ahí en una glosa, porque en teoría pues la IPS lo estaría radicando bien. Perfecto. Sí. Listo. Entonces, Sería eso, bueno, o sea, saber nos cómo fue queda cuál pendiente fue la fecha de entonces expedición. Sí. para preguntar lo que nos indicaba la doctora Liana y confirmamos lo que nos indican del PT. Sí, y Listo. ahí también tienen Gracias, razón Elizabeth. y es lógico que se tiene que tener en cuenta la fecha de prestación, ¿sí? Porque si a la fecha de prestación pues no tenía PT, pues yo como, eso lo vamos a revisar internamente y les estaremos comunicando el viernes, pero sí, sí muy pertinentes sus observaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces continúan con componente médico. Buenos días, ¿sí me escuchan todos? Sí, Lorena. ¿Y ahí están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, aclaración de criterios del componente médico. Estos son algunos casos que se han presentado en la mesa técnica. Por ejemplo, en esta reclamación, la 1317-7481, Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, se ha glosado el catéter con válvula ClearLink con 3206 en primera y en segunda entrada. En tercera entrada la reiteran y aplican glosa nueva 4106. En estos casos, este dispositivo se utiliza para un paciente hospitalizado y que no tenga líquidos con infusión continua y se reconoce de acuerdo al tiempo de estancia del paciente y tiene un recambio de cada 72 horas. Por este motivo, no procedería reiterar esta glosa 3206 y mucho menos la 4106. Este es otro caso en cuanto al soporte de administración de medicamentos, la reclamación 1319-4178 de la IPS Fundación Policlínica Ciénaga, donde se aplicó glosa 3107 a un cloruro de sodio de 500 ml. Pero en las notas de enfermería, ahí está registrado que sí se administra el medicamento, dice que se canaliza con sodio 500 cc más dipirona, 2 gramos intravenoso. Igual en el caso anterior se aplicó la glosa y también se aplicó glosa nueva 4106. Por lo tanto, no procedería esta glosa, teniendo en cuenta que se puede tomar las notas de enfermería y la hoja de administración de medicamentos. Esta sí es una pregunta que surge. Dice, bueno, reclamación 1390-8720, Clínica de Fracturas Peirona.
Preguntan, bueno, la IPS factura el servicio bajo el número 37206 correspondiente a la inmovilización de miembro superior o inferior total o parcial. Sin embargo, en el folio 12 se evidencia que se ordena y soporta un tratamiento para esguince. Y en el folio 13, en la sala de yesos, se lleva a cabo dicho tratamiento. En este contexto se requiere definir si este caso puede ser considerado para pago costo-beneficio o si por el contrario debe aplicarse glosa 31.2. El servicio facturado no corresponde con lo soportado. Se evidencia entonces en la factura, sí, el código 37206, inmovilización. Está ordenado un tratamiento de esguince grado 2 para el hombro derecho y en el soporte se evidencia que fue trasladado a la sala de yesos y se le realizó al paciente un tratamiento de esguince grado 2 en hombro. En este caso, no procede la aplicación de glosa 3112. Dentro de la descripción, igual también se evidencia que le están haciendo una inmovilización. Por lo tanto, se considera reconocer el valor de la inmovilización por costo-beneficio, teniendo en cuenta que para la fecha de prestación, en el año 2023, el tratamiento de esguince, que es el que están facturando, cuesta 70.000 pesos y el esguince cuesta 131.000 pesos. Si nosotros le colocamos una 3112, pues ya luego la IPS no va a facturar el valor del esguince. Sí, por lo tanto, se reconocería como con el valor de la inmovilización. En la reclamación 1368-8133, Clínica de Fracturas, Valledupar, en soporte de administración de medicamentos intrahospitalarios, esto es respuesta glosa. En el primer ingreso, en la hoja de administración de medicamentos, no tiene nombre del responsable quien administra estos medicamentos. Y en respuesta glosa anexan nuevamente este documento, pero con la firma al final. Preguntan, ¿se puede reconocer? Puede ser digital o manuscrita la firma. En este caso sí puede ser manuscrita la firma y es un soporte nuevo. Es válido para que la IPS pueda subsanar esa glosa 3107. Este es el mismo caso, pero en cuanto a medicamentos ambulatorios, en la reclamación 1390-4869, nueva clínica Corozal, esto no es respuesta glosa, son nuevas y aportan esta orden médica con una firma. Preguntan que si es válido las firmas electrónicas. En estos dos casos son soportes válidos con firma electrónica, igual tiene el nombre, el apellido y el número de documento del paciente. Para estos casos, recordar que en la resolución 1236 del 2023, artículo 88512, dice o indica que cuando a consideración del reclamante las glosas aplicadas por la ADRES puedan ser subsanables por corresponder a un incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la auditoría integral, realizada, las reclamaciones tendrán la posibilidad de enmendarlas técnicamente. Para el evento en que los documentos que subsanen las glosas no se encuentren dentro de los soportes de la reclamación allegados inicialmente a la ADRES, el reclamante tendrá la posibilidad de anexar los soportes adicionales a fin de subsanar dichas glosas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Diego. Buenos días, sí. Buenos Sí, días. buenos días. ¿Puedes devolverte un momentico a la diapositiva donde estaba la hoja de medicamentos con firma? Acá. Sí, señor. Ahí nuestra pregunta era si se podía reconocer, es decir, que para nosotros es un documento que fue impreso de manera digital, ¿cierto? O sea, es claramente un documento digital por la primera entrada, ¿no? Sí, En la señor. segunda entrada ya lo que estamos viendo es que están adjuntando una firma digital. En primera instancia, pues sería válido, pues por lo que dices, ¿no? Porque finalmente, pues están simplemente complementando la información. La pregunta era si esa firma fuera, por ejemplo, manuscrita, eso cambiaría las cosas, ¿no es cierto? O sea, por lo que entiendo también podría ser válido, ¿no? O sea, De acuerdo a la resolución, sí podría ser válido porque están aportando un documento nuevo. perfecto, listo. Muchas gracias. Gracias.
También hay una duda del criterio impartido en la reunión pasada acerca de las consultas que vimos ambulatorias que realmente son urgencia y que aplicarían a 3112. Se indicó por correo electrónico que estos ajustes o estos lineamientos, estos criterios se indican a partir del paquete número 15. Y por último, en cuanto al reconocimiento de atención a usuarios con preexistencias, en la mesa técnica se presentó un caso de un paciente quien presentó dolor torácico, pérdida de fuerza en el brazo izquierdo y síncope. Posterior a esto, lo atropelló una moto y se dio a la fuga. Se aplicó la glosa 4104, que es un servicio que no está cubierto por la ADRES. ¿Por qué motivo? Porque después del síncope fue que tuvo el accidente. Entonces, recordar que en el decreto 780 del 2016, sección 2, servicios de salud, indemnizaciones y gastos a reconocer en el artículo 261421, indica que para efectos del presente capítulo, los servicios de salud otorgados a las víctimas de accidentes de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural, de eventos terroristas o de los eventos aprobados por el Ministerio y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del POSIGA son los servicios médicos, los quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios suministrados a la víctima por un prestador de servicios de salud habilitado destinados a lograr su estabilización, tratamiento y rehabilitación de sus secuelas y de las patologías generadas como consecuencia de los mencionados eventos, así como el tratamiento de las complicaciones resultantes de dichos eventos a las patologías que se traía. Entonces, en ese caso, en conclusión, es que ya esa persona tiene una preexistencia y puede estar justificado de acuerdo a su cuadro clínico, pero no estaría cubierto por la ADRES. Sí, solamente se va a cubrir en cuanto si, por ejemplo, posterior al accidente de tránsito, la persona presenta alteraciones en cuanto a sus patologías de base. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Este caso en particular se decidió presentar en esta aclaración de ADRES porque no solamente en las mesas técnicas de los grupos internos de la ADRES se presentaron casos, sino porque también lo hemos evidenciado en las conciliaciones con las firmas auditoras. Es importante aclarar que, como siempre, la historia clínica es nuestro documento base, nuestro eje. Y en ese orden de ideas, ¿escuchan? Sí. Sí, señora. En ese orden de ideas, solo si el médico tratante en la historia clínica documenta que efectivamente su enfermedad de base se complicó secundario al accidente de tránsito, a las heridas graves, al trauma, a lo que sea que haya sufrido la víctima, solo en ese instante se considera que vamos nosotros en la reclamación a cubrir esos gastos. Pero debe quedar claramente definido en la historia clínica. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Queda claro? Sí, Sí, señora. Sí, señora. Por favor, para que tomen nota las firmas auditoras, la interventoría. Igualmente, pues nosotros al interior de CIVAC y Fibra lo hemos venido trabajando y lo tenemos perfectamente claro. Aquí es donde la pericia del auditor juega el papel más importante dentro de la auditoría médica integral. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el componente financiero. Buenos días. Gracias, Lorena. Porfa, me deja ya proyecto yo mi diapositiva.
Alexander, creo que tienes una pregunta. Sí, buenos días. No, una pregunta más como una complementación a la diapositiva anterior. Es que vale la pena aclarar que eso que se refirió anteriormente refiere es en la fase hospitalaria, en la estabilización propia, en la atención integral del paciente, pero debe también quedar claro que en la fase ya ambulatoria, en la prescripción ambulatoria, solamente aplica lo que esté relacionado con lo que se derivó en la atención del evento, ¿no? Es totalmente correcto, Alexander, porque no pueden asumir costos de enfermedades crónicas que le corresponden a su régimen de tratamiento. Es totalmente correcto, así es. Es decir, que no se pagaría fórmulas que lleven medicamentos para el manejo de la hipertensión, manejo de la diabetes, ni para el control de las mismas. Así es, muchas gracias. Listo, Marcela, por favor, continúa. Listo. Entonces, tenemos un caso de clínica Salud Social SAS. Y es el siguiente caso. Un segundito. Dice, solicitud de concepto glosa 2108. Reclamación presenta diferencias respecto a la información registrada en la factura del medio magnético en relación al físico 39005, grupo 7, y magnético honorarios, grupo 7. Procede a aplicar glosa 2108 por diferencia entre físico y magnético y por el contrario se puede aplicar el principio de completitud de soportes. En este caso, miramos acá que tenemos el código y el grupo, ¿sí? Con el código y el grupo podemos identificar que hace referencia a un honorario de cirujano. O sea, no es necesario que acá tenga que ir explícitamente porque con este código ya podemos identificar en el tarifario precisamente a qué hace referencia. Y acá tenemos el valor. Entonces, ¿podemos hacerlo completitud? Sí, se puede hacer completitud. Ya, voy a pasar a la siguiente. Y acá revisé que sí fuera el cirujano, que sí fuera el código y que sí fuera el valor. Adicional, en la expresión gráfica tenemos el valor, ¿no? Que acá digamos que acá está agrupado, pero sí tenemos el valor que es el mismo que me están facturando acá. Entonces, respuesta no aplica glosa 2108 porque se evidencia código SOAT y grupo quirúrgico. Los valores son consistentes, se puede visualizar, se puede realizar completitud de soportes adicionales consistente con la DIAN en valores presentados. Siguiente caso. La subred integrada de servicios de salud. Entonces, la pregunta es, la subred integrada de servicios de salud norte, en respuesta a glosa de la reclamación 13.711.646, indica un documento general como respuesta a las glosas impuestas y adjunta la representación gráfica de la factura electrónica de venta DIAN, la cual fue verificada en la entrada anterior y se había impuesto una glosa 4401. Toda vez que la entidad junto a un documento denominado factura de venta
pero con un sello de documento no válido. Teniendo en cuenta que el lineamiento dado es que la representación gráfica no reemplaza la factura de venta, en este caso, se reitera la glosa 4401 o por no aportar, bueno, se reitera la glosa 4401 por no aportar la factura física o por encontrarse la representación gráfica no aplicable. Entonces, acá miramos que efectivamente en la entrada primerita, que es la 00, tenemos la factura de venta, pero ellos acá colocaron documento no válido. En la segunda entrada, que es el ingreso 01, ellos adjuntan acá como el detalle, y dentro de ese detalle de respuesta adjuntan el número anterior, el número de factura, y acá adjuntan los códigos SOAT, ¿sí? Nosotros no le aplicamos anteriormente una glosa 4404 por código SOAT porque le dijimos que no era válida la factura, entonces no hicimos nada relacionado de qué, porque esta entrada no venía con código SOAT, venía solo con la tapa, pero en la segunda ellos adjuntan esta parte y adicional me adjuntan. En el ingreso 01 me adjuntan acá los códigos SOAT. Y acá algo importante que hace que no aplique la 4401 es porque es la misma fecha de la factura. Entonces, cuando yo voy y miro acá esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ahí me doy cuenta precisamente que esa factura sí tiene la fecha 9 de enero del 2023 acá, que es la fecha de emisión y que es consistente con esta misma fecha. Entonces, por lo tanto, no aplica la glosa 4401, lo podemos hacer completo. ¿Qué significa este documento no válido? Documento no válido es como la prefactura, es como una copia, ¿sí? No es de pronto ellos hicieron de pronto el detalle, sacaron la prefactura y luego se preocuparon por legalizarlo ante la DIAN y no reimprimieron la factura legal, ¿sí? O sea, pero esto es una factura que ante la DIAN está legal, fue la misma fecha. Acá en esta parte de acá, también se puede mirar en tiempo real. Bueno, creo que no lo imprimí. Abajo, donde está precisamente el tecnológico que dice de qué fecha y a qué horas está. Entonces, por lo tanto, lo podemos hacer completito. Esta reclamación es de Mediláser. SAS, Clínica Mediláser SAS. Significa que ellos están pidiendo que si aplicamos una 2108 y 4404. Entonces dice que porque simplemente está con códigos TUNS en la factura con consulta de urgencias y con RX de columna alumbra sacra. Dice, la entidad reclamante registra en el FURIX 2, medio magnético, el código SOAT y en la factura de venta física un código que no corresponde al SOAT, sin embargo, en la representación gráfica de la DIAN y el XML aparece con el respectivo código SOAT. Entonces dice acá, en este caso, se impone la glosa 2108 por diferencias entre el FURIX y la factura y aplica la glosa 4404 por ausencia del código SOAT o por encontrarse el código SOAT en la representación gráfica y en el XML no aplicaría para la factura. En este caso, dice que sí aplica glosa 2108 y 4404. La factura sí debe contener los respectivos códigos SOAT. Miramos al detalle para esta reclamación y no tiene, vaya la redundancia, ningún detallado. Y adicional, acá solamente me habla de códigos CUMS, ¿sí? Sí, acá en el magnético los tiene. Adicional, acá sí me adjuntan la expresión gráfica el código y adicional en el XML también. Pero para nosotros es claro que sí debe contener los códigos SOAT la factura. Al detalle, porque acá porque lo discriminaron. Pero generalmente ellos dejan los códigos agrupados, con códigos CUMS. Entonces, eso hace que se obligue que sí o sí adjuntemos la factura con sus respectivos códigos. Diego, ¿tienes una pregunta? Pero doctora, sí, lo que pasa es que yo recuerdo que había una diapositiva específica que han presentado en la cual precisamente se hacía esta pregunta. Y en su momento pues sí entendimos que se podía hacer completitud documental, ¿no? Con la DIAN. Entendemos en este momento pues que para este caso específico no, y es cuando en la factura
no tiene el código SOAT, o sea, sí o sí, debe Total. contener el código SOAT en la factura física, más allá de lo que diga la DIAN y todo eso, ¿cierto? Ahora, eso, porque también se había hecho un tema para los cloruros, ¿sí? Que los cloruros, por ejemplo, no vienen, por ejemplo, viene solamente hasta el 0.9, ¿sí? Y no trae digamos, la medida de la bolsa, ¿cierto? Entonces, ahí también entendíamos que, por lo que nos presentaron, que se podía hacer completitud con la DIAN. Entonces, de acuerdo a eso, Sí. también ahí tendríamos que pedirle sí o sí, pues, para esos casos que tenga la medida. No, señor, porque ellos no tienen código SOAT, ellos no tienen código SOAT, no están obligados a código SOAT. Entonces, en este caso sí podemos hacer completitud. Ah, ok, entonces para lo que son soluciones sí podemos hacer complementitud con la DIAN, pero no para código SOAT. Perfecto, así es, gracias. Vale, perfecto. Así. Listo. Hay un caso, y esto es un caso que Villavicencio solicitó y dice, se aplicó glosa desde el primer ingreso con 2108 por inconsistencia por valor unitario. Y entonces nosotros glosábamos que decía ajuste a la centena en centavos. ¿Qué quiere decir esto? Acá decía que por esto que no tenía la columnita acá, no tenía los centavos, lo glosábamos y no pagábamos nada. O sea, castigábamos todo el ítem con 2108 y solo por el hecho de que no tuviera el ajuste a la centena, no lo pagábamos, pero que si lo tuviera, sí lo pagábamos. ¿Sí? Entonces, cuando la norma en el artículo 577 nos dice el ajuste al peso en centavos menor a 50 se disminuye y mayor a 50 se aproxima. Centavos. En este caso, pues acá lo que hicimos fue la aproximación, ¿sí? Y acá dice, se reitera glosa 2108 a la factura llegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en la factura del medio magnético en relación al valor unitario. Y acá tenemos que acá toda esta IPS, y no solo esta, sino varias IPS, se glosaron todas solo por valor unitario. Todas. Pero resulta que cuando yo miro acá, pues ante la DIAN realmente esto es lo que está. ¿Sí? Esto, digamos que esto es como lo que yo estoy revisando, es como los copagos, acá no van a haber copagos. Entonces, por lo tanto, tendría que estar en cero. No es obligatorio y a mí la norma no me dice en algún lado que usted me tiene que ajustar a la centena en la factura. Entonces, acá en este caso, todo lo que fue menor a 50, pues lo disminuyo, porque así se hizo, y acá lo que pase mayor a 50, pues lo aproximo, y así debe de ser. Me decía alguien, Marcela, pero los medicamentos no nos toca pagarlo por precios regulados. Le dije, claro que sí, hay que hacerlo, pero no con una 2108. Para eso existe la 4307, donde decimos, venga, usted me está cobrando 50 centavos de más, mucho gusto yo les los voy a pagar con una 4307, reliquidando el medicamento, le pago, pero no castigo toda la IPS por una 2108. Acá tengo que realmente esto es lo que está igual a este valor de acá, el total. Entonces, por lo tanto, no procede a aplicarse por valor unitario de aproximación a la centena en 2108. Algo importantísimo y quiero que tengamos presente lo siguiente. Nosotros acá le glosamos al mismo ítem por 2108 por valor unitario, pero me doy cuenta que ya no le voy a glosar por valor unitario, sino que es que ese mismo ítem en su inicio no le dije, es que la inconsistencia está físico-magnético mal por el medicamento, en la descripción, en la concentración. Qué pena, pero yo no le puedo reiterar una glosa a la misma que no sea por el mismo concepto. Si yo ya desde el inicio no le dije a la IPS que también tenía la 2108 por inconsistencia físico-magnético frente a la descripción y frente a la concentración, pues ya no le puedo decir a la IPS, porque entonces la IPS va a pensar es que, me glosó por valor unitario, pero es que ahora me está diciendo que a mí me ya no es por el valor unitario, sino que ahora es por descripción. Pues no, ya no se puede hacer eso. Va a ser enfocado sí o sí sobre el mismo concepto desde el inicio. Acá tenemos las glosas. Esta IPS exacta, toda se fue por eso. Entonces, todo lo que fue, algunas consultas, algunas terapias, medicamentos e insumos, no se pagó.
es básicamente eso lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si de pronto hay alguna pregunta adicional. Sí, señora. O alguna duda. Sí, señora. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, tenemos dos preguntas frente a esa última diapositiva. Entendemos frente a los procedimientos, porque el manual de auditoría exige ajustar a la centena más próxima. Entendemos sobre los medicamentos regulados que la glosa que aplicaría es la de tarifas, pero ¿qué pasa con los insumos que tienen un valor unitario y la ajusta a la centena, o con los medicamentos que no tienen tarifa regular? Igual se maneja igual, o sea, los medicamentos. O sea, la entidad sí que puede tenemos, ajustar a la centena. sí, claro que sí. Lo que son Todo. insumos, sí. Todo puede ajustarlo mayor a 50 si es que lo ajustan a la centena o menor a 50. Listo, Así no vale. castigamos el ítem de la IPS completo y no le hacemos el no pago, que sí debería de ser, porque finalmente sí están los servicios prestados. Listo. Y nosotros Gracias por tenemos unos casos en donde la entidad registra la factura que está reclamando en euros. ¿Aplicaría glosa? Pues es que acá es con pesos colombianos y la norma sí dice que es con pesos colombianos. O sea, creo que fue más de parametrización del sistema de ellos, pero a Sí. nosotros nos deben de presentar con pesos colombianos. Cuando hacemos la comparación con la representación gráfica, y si aparece, pues, digamos, Ah, ok. pesos, Entonces, lo podemos complementar. ahí sí, no, muy bien. No, ahí lo pueden complementar porque ya está, ante la DIAN ya no está como euro reconocido, sino realmente como pesos colombianos. Listo, vale, muchas gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Diego Medina, tiene la mano levantada. Buenos días. Doctora, sí. Señor. No te escuchamos. Yo tengo unas, lo que pasa es que esta semana, mientras hacía la capacitación, que pues fue específicamente hoy, nos salían son como 3 preguntitas que nos salieron, o 3 cuestiones de la capacitación pasada de respuesta a glosa. No sé si pues, digámoslo, pues como para tratar de que a partir de ya empecemos a hacer las cosas bien y eso pues de pronto que no vayamos por ahí a cometer algún error. Si puedo hacer esas 3 preguntas que son específicamente de la capacitación pasada, no son de otra cosa. Claro que sí, claro que sí. Vale. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con una diapositiva donde nos decían, venga, la glosa 2104 se puede aplicar como nuevo, ¿cierto? Para nosotros, pues eso significa que se puede aplicar como nueva, no contra la respuesta a glosa anterior, sino contra el histórico, ¿cierto? Es decir, donde en primera entrada se dejó de aplicar una glosa, por ejemplo, por la fecha de accidente que estaba mal, contra el histórico, ¿cierto? Entonces, en la primera entrada se dejó de aplicar esa glosa, yo podía aplicarla en esta entrada como nueva, esa 2104, ¿cierto? Sí se entiende bien así el criterio, ¿no? Bueno, Elisa, ¿estás ahí? ¿O? Sí, esa es de Elizabeth, por favor. Bueno, tengamos presente que si la 2104, desde el inicio, yo le dije por X cosa, por fechas, y en el segundo recordemos que el medio magnético ya no debemos de glosar por medio magnético como nuevo, pues nosotros ya no vamos a hacerlo invocarle nuevamente la glosa, lo que vamos a hacer es con el primero, pero si digamos en ese caso, si lo solucionaron, pues le levantamos la glosa y no vamos a invocar otro tipo de glosa que hubiéramos de pronto hubiera consistente, sino que tenemos completo con la primera para suplementar información. Pero eso es si la IPS, digámoslo por decirlo así, corrigiera el dato, pero si sigue existiendo la inconsistencia, por ejemplo, en la fecha de evento, y yo me doy cuenta de que realmente en el histórico sí está mal, porque la fecha de evento, no sé, me dijeron que era 30, pero yo me doy cuenta que todas las entradas tenían la fecha 25, ¿sí? En la primera entrada, por alguna razón, no lo noté, en esta lo estoy notando, ahí, y la IPS continúa con su inconsistencia, ¿ahí aplicaría en el 8104 como nuevo? Pero No tú puedo nunca le invocar informaste, ¿sí? O sea, la primera nunca Marce, te informó. Gracias. Elisa. A ver, la 2104 nueva siempre va a ser frente a magnético.
como nos indicaba Diego, entonces sí se puede aplicar nueva si nosotros llegamos a identificar que en mi entrada actual, frente a otras reclamaciones, cuando es fecha de evento, existe la inconsistencia por fecha de evento. Pero si en mi entrada actual está bien la fecha, yo no entro a hacer esa comparación frente al histórico porque realmente mi reclamación no presenta ninguna inconsistencia. ¿En qué casos puntuales de pronto se puede glosar por 2104? Cuando de pronto en sus soportes ustedes identifican que hay error en la fecha del evento, pero como ya no puedo invocar glosa nueva 2103, entonces yo voy con los documentos del paciente, descargo mi histórico y muy posible puedo llegar a encontrar el error de fecha de evento. Para otro radicado, pero debo estar completamente segura que contra ese radicado sí está el error y que mi fecha correcta está en el histórico, no sé, en primer, segundo radicado, y que en mi entrada actual la IPS cometió el error. Pero si en mi entrada actual realmente no está el error, yo no entro a comparar 2104 ni tampoco le coloco la glosa. Eso es para fecha de evento, y la fecha de evento por lo general la revisamos en histórico con el número de documento del paciente. Hay otra 2104 que es la 2104 que es por fechas de atención. Cuando es por fechas de atención, esas fechas las comparamos frente al histórico de mi factura y mi radicado. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo importante es que en mi entrada, si mis fechas están correctas, yo no voy a entrar a evaluar una 2104, porque yo frente a mis soportes ya estoy certificando que mis fechas están correctas. Y haríamos el mismo ejercicio. Si yo llego a evidenciar que de pronto en mis soportes hubo un error y no le tengo glosa 2103 para reiterar y no puedo aplicar nueva glosa 2103, yo voy al histórico de mi factura, mi radicado y verifico qué fechas habían relacionado entradas anteriores, y a veces resulta que en la primera entrada estaba bien la fecha y actualmente me la cambiaron y está mal. En ese caso, si en mi entrada actual está mal frente al histórico de mi radicado o mi factura, yo aplico la glosa. Pero si en mi entrada está correcto, yo no entro a verificar 2104. Entonces, cuando es por fecha de evento, lo hago contra la histórico, cédula de ciudadanía, histórico paciente, y cuando es con fechas de atención, lo hago frente al histórico de mi radicado, mi factura. Hay otra glosa 2104 que también se revisa en la condición. Que si en la entrada anterior me dijeron que era peatón, pero actualmente me dicen conductor, yo puedo entrar a glosar 2104, pero únicamente si en mi entrada la información en medio magnético está inconsistente. ¿Qué se hace en ese momento? Lo que hacemos es entrar a historia clínica y verificar si realmente es conductor, como me dice en mi entrada actual, o es peatón, como me decía en la anterior. Si yo identifico en mis soportes que era conductor, pues me coincide con mi entrada y no le gloso. Pero si yo identifico que era un peatón y actualmente me colocó que era conductor, ahí puedo entrar a glosarle por condición frente al histórico, porque de acuerdo a la condición que me relacionaron actualmente, hay un error. Y eso también es 2104 únicamente en medio magnético frente a la condición. Y lo mismo sucede con el estado de aseguramiento. A veces resulta que en la entrada anterior le glosamos que porque el vehículo era asegurado. Entonces las IPS actualmente ingresan y me colocan que es fantasma. Por lo general eso deben de aclararlo con una carta del representante legal de por qué me cambiaron el estado de aseguramiento y si eso sí es correcto o no es correcto, la información que ellos me suministren. Pero por lo general lo hacen es para subsanar y no anexan carta de representante. En ese caso, cuando a mí me colocan en mi entrada fantasma y yo identifico que en la entrada anterior sí habían datos de un vehículo, yo puedo glosarle 2104 y le indico que me cambiaron el estado de aseguramiento, porque no puede ser que en la entrada anterior habían datos y actualmente ya me digan que no hay datos del vehículo.
Esas como las 4 glosas que se pueden aplicar nuevas en respuesta a glosa de 2104 y ese sería el ejercicio puntual para cada uno de esos criterios. Vale, entonces, digamos, para ver si lo entendieron, entonces la 2104 por fecha de accidente solamente va contra otras, o sea, contra otras facturas, contra otras reclamaciones, no contra mi propia reclamación. Correcto. 4 fechas de ingreso va contra mi histórico, es decir, hace el lugar de una 2103, ¿sí? Pero no 2103, sino 2104, es decir, que si en la primera entrada yo no le glosé porque la fecha de ingreso estaba mal o la fecha de ingreso estaba mal, si en esta entrada persiste la inconsistencia, pese a que no se la mencioné en la primera entrada, pero persiste la inconsistencia, ya no le invocaría 2103, sino 2104, ¿es correcto? Lo que pasa es que la 2103 se invoca cuando es formulario de reclamación versus soportes, ¿verdad? Entonces nosotros estamos auditando la cuenta y nos damos cuenta que no se dan cuenta y no glosaron por 2103. Pero yo no le puedo decir ni invocar glosa nueva 2103 porque de acuerdo al criterio de respuesta a glosas solamente se puede evaluar si subsana o no subsana, si venía aplicada, pero no puedo aplicar una 2103 nueva. Pero nosotros nos damos cuenta que el error está. ¿Qué hacemos? Entonces nos vamos al histórico de la reclamación, que es medio magnético 2104, y empiezo a comparar mis entradas frente al histórico magnético. Entonces, muy posiblemente, ese error que yo no le pude colocar con 2103, posiblemente lo logro identificar y se la pueda decir con una 2104. Entonces ahí es donde yo entro a evaluar, por ejemplo, en primera entrada qué fechas me colocaron, en segunda entrada que sería mi actual entrada qué fecha me colocaron, y si hay un error entre mi entrada actual versus la anterior y con mis soportes yo lo logro constatar, pues yo puedo aplicarle una 2104. Sí, sería un poquito más claro, porque digamos que 2103, 2104 son criterios diferentes y evalúo la misma fecha, pero digamos que 2103 es Furix soportes y 2104 solamente es frente a mi magnético. Perfecto, para mí queda claro, o sea, hace lugar de una 2103 realmente, listo. Pero solo contra el medio magnético. Sí, medio magnético. Vale. Sí, señor. Ahora, el otro criterio que das es la condición de la víctima. Por ejemplo, si en la primera entrada era ciclista y ahora me están colocando conductor, pues digamos lo que ahí sería válido, pero sería glosa. Pero la pregunta es, ¿eso es referente a vehículos fantasmas solamente o en cualquier situación? O sea, porque eso pasa frecuentemente, que en la primera entrada era ciclista y ahora, no sé, es peatón. ¿Sí? Pero digamos lo que yo sé que realmente era ciclista porque tengo el histórico que me dice que era ciclista. ¿Eso aplicaría general o solamente para temas de fantasmas? No, eso por lo general puede pasar general. ¿En qué casos pasa y que no vamos a glosar por 2104? Cuando digamos la IPS en la primera entrada se equivocó y me puso conductor fantasma. Pero nosotros le glosamos y le dijimos 2102, no puede ser conductor fantasma, o me presenta carta de representante y me aclara por qué no me presenta datos del vehículo, o está mal. Entonces uno lo que hace es entrar a los soportes y resulta que en soportes yo evidencio que la IPS se equivocó y no era conductor fantasma, sino que era peatón fantasma. Entonces actualmente me subsana la glosa y me coloca peatón fantasma. Ahí yo entro a evaluar. Entonces, listo, llegó mi cuenta, peatón fantasma, yo entro a mis soportes, verifico y realmente de acuerdo a soportes es peatón fantasma, perdón, no le voy a aplicar 2104. ¿Por qué? Vale. Porque realmente nos identificamos que la IPS se equivocó en la entrada anterior y ahorita me está subsanando. Pero hay otros casitos donde actualmente se equivoca. Era peatón fantasma y actualmente me coloca conductor fantasma. Y yo me voy a mis soportes y verifico y era un peatón. Entonces ahí sí le puedo glosar y le indico que en mi actual entrada me colocó conductor y que en la anterior era peatón. Porque ahí la IPS se equivocó de acuerdo a soportes. Eso todo va siempre muy de la mano con los soportes. Para poder aplicar la 2104 yo debo estar seguro si hubo un error en mi entrada o no. Si en mi entrada está bien, no voy a aplicar 2104.
Vale, pero eso es únicamente referente a vehículos fantasmas, ¿cierto? O sea, para otros estados de aseguramiento, para, por ejemplo, ciclista contra peatón, o sea, eso digamos lo que no inferiría, ¿cierto? Es específicamente para temas de fantasmas, ¿no? Porque sabemos que eso sí genera una glosa, ¿no? Sí, pero pues sí, o sea, la mayoría se puede decir que es fantasma, pero no falta y sí sale uno que otro casito cuando no es fantasma, porque las IPS se equivocan al diligenciarlo. Pero ahí entonces aplicaría glosa 2104, por ejemplo, peatón contra ciclista en histórico. Si en la primera me colocó peatón y en la actual me colocó ciclista y yo voy a mis soportes y veo que realmente era un peatón, sí, porque actualmente me está colocando una condición que no corresponde. Ok, perfecto. Bueno, eso era referente a la 2104. Hay otra, bueno, es que veo más manos levantadas, no sé si tienen que ver con eso, pues como para no abarcar y para no monopolizar la reunión. Porque sí tengo otras preguntas, pero no sé si primero doy lugar a otras personas, porque de pronto tienen que ver con esto que estoy diciendo. Escuchamos a Diana. Sí, buenos días. Con respecto a la glosa en el estado de aseguramiento para la 2104, ahí cuando la entrada inicial se diligenció con la circular 08, que todavía existía el estado de fuga, de vehículo en fuga, y ahorita en respuesta a glosa lo hacen bajo la circular 022, que ya no existe ese estado. ¿Cómo se va a hacer esa homologación? Porque pues evidentemente va a haber un estado de aseguramiento diferente. Claro que sí. Esa ya fue una pregunta puntual que nos hicieron acá mismo en las firmas. Se evaluó el casito y la IPS debe relacionarlo como fantasma y se lo podemos aceptar como fantasma, porque realmente ya el estado de aseguramiento fuga desapareció en la 022. Y si lo saca, digamos, si diligencian con otro estado, a veces lo están diligenciando como no asegurado sin placa. ¿Ahí glosaríamos? El no ¿Cómo se asegurado impondría esa sin glosa? placa, el no asegurado sin placa nos exige datos de propietario y conductor. No asegurado sin placa, nos exige datos de conductor, perdón. Entonces, en este caso, si la IPS me diligenció no asegurado sin placa, con datos de conductor, no podría ser porque si era fuga, pues no tenía ningún dato. Entonces, ahí la información va a estar inconsistente. En el casito que nos habían pasado, nos colocaron propietario indeterminado sin datos de propietario y conductor. En ese momento se dio la directriz de que se aplicaba la glosa nueva 2102, se le indicaba que por estado de aseguramiento estaba incorrecto y que por favor lo relacionaran como fantasma para indicarle a la IPS cómo hacerlo correctamente y que ya pudiera subsanar en la siguiente erradicación. Entonces ahí sí se podrían poner como nos dijeron que 2102 no podría ir como nueva en respuesta a glosa, ¿sería la única excepción en ese caso? Bueno, es que ahí sería respuesta glosa. Sería una excepción. Tocaría mirar el casito puntual. Pero, de acuerdo a los nuevos lineamientos en respuesta a glosa, no puedo colocar glosa nueva, o sea que lo podría pagar. Sí, porque así es la directriz, no se aplican glosas Sí, que nuevas. no se aplican nuevas glosas, entonces ahí Pues cómo ya sería. no nos van a llegar fugas. Y han salido casitos como esos, de pronto tienes uno y no lo envías y lo evaluamos nuevamente, pero pues la directriz que se dio en su momento, que era cuando sí podíamos invocar glosa nueva, se manejó así como te la comenté. Pero pues actualmente si no se puede colocar glosa nueva, yo ya no la podría imponer. Listo, cuando nos salga entonces mandaremos los ejemplos correspondientes a ver cómo se va a actuar. El casito puntual. Pero de acuerdo a directriz, respuesta glosa, no se pueden invocar glosas nuevas, a menos de que sea alerta de validación, que fueron las que se indicaron en la capacitación pasada. Vale. Y bueno, el doctor Alexander está levantando la mano, pero no sé, Doc, porque sí tengo otras dos preguntas de la capacitación pasada. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con documentos nuevos. En esta semana precisamente nos salió un caso donde se le había glosado por acreditación la primera entrada, ¿sí?
En esta entrada ya están anexando la acreditación, pero resulta que esa acreditación es inconsistente, o sea, la fecha de esa acreditación es inconsistente contra lo que me están reportando en mi entrada y contra el histórico. La pregunta sería, ahí evidentemente hay una glosa por inconsistencia en las fechas de accidente. Sería una 2103 porque es un documento nuevo, que es lo que, pues, en primera instancia comprendí, es que un documento nuevo revive toda la auditoría. ¿Sí? O sea, digamos que todas estas reglas de que no se aplican glosas nuevas, es en el contexto glosas que se dejaron de aplicar en una anterior entrada, ¿cierto? O sea, glosas que yo no identifiqué en una anterior entrada. Pero si es un documento nuevo, hay una diapositiva que dice claramente que revive toda la auditoría integral, o sea que ahí en documento nuevo se podría así glosar 2103, o sería 2104. Y ese 2103, ¿me recuerdas? ¿Es contra la certificación de? Contra la acreditación. O sea, se le ha desglosado por acreditación la primera entrada, ¿cierto? En esta entrada ya están glosando, ya están aportando la certificación, pero esa certificación tiene una fecha inconsistente contra el FRIPS. Entonces, al ser documento nuevo y revivir toda la auditoría integral, ¿sería una 2103 o una 2104 para nuestro caso? Permíteme ya. Ven, Diego, ¿me puedes decir nuevamente? O sea, en la primera entrada le glosaron ¿por qué? Por acreditación. Sí, y ellos lo En esta entrada, subsanaron con un nuevo sí, documento presentando esa subsanación a ese, ¿sí? exacto. O sea, Sí, tenía la pero, glosa 2104, no, solamente tenía la glosa 3001. ¿sí? ¿Sí? Ellos subsanan esa glosa 3001 presentando una acreditación, pero esa acreditación tiene mal la fecha contra el FRIPS. Sí. Ahí aplicaría una 2103 o una 2104. O sea, es decir, porque lo que dice la diapositiva es, venga, si presentan un documento nuevo, se revive toda la auditoría integral. ¿Cierto? O sea, ahí se puede aplicar 2103 ya que se está reviviendo la auditoría integral, o tendría que ser necesariamente 2104. No, pero es que la glosa, o sea, esa es en función de la misma, o sea, se hace auditoría integral, pero se invoca glosa sobre el mismo documento, porque se Sí, ingresa es como documento nuevo, como respuesta a la glosa. exacto. Ujú. Entonces, si el documento viene mal y tú le colocaste la glosa, pues tú otra vez tienes que reiterarle esa glosa por lo mismo, porque la fecha no es consistente con eso, pero no le vas a invocar otra nueva glosa. No, pero es que la glosa inicial era por acreditación. O sea, Sí, ya esa glosa me la subsanaron porque ya está la acreditación. ¿Sí? Pero el médico dice que el paciente se accidentó en otra fecha. Entonces, ya la acreditación me la están subsanando, pero hay una inconsistencia contra el FURIT, porque, por ejemplo, el médico dice que se accidentó el 10, pero el FURIT me dice en el 5. Ahí sería una 2103 o una 2104 para la respuesta a Luis. no, pero es que ahí no tendrías que aplicarle nueva glosa. Ya te subsanaron lo que tú le diste en la primera entrada en respuesta a glosa, te subsanaron la acreditación, y ahí tú no invocas una nueva glosa. Pero pero claro, lo que pasa es que como es un Porque es documento que, nuevo, ¿qué pasa? Claro, es un documento nuevo, pero si seguimos así, entonces vamos a tener, entonces pues volvemos al mismo ciclo de glosarle cada vez que me presente una cosa, porque usted le está diciendo, la glosa es por acreditación, ya la IPS te subsana acreditación, pues ya ahí, porque ya que, o sea, ya volverle a invocar una nueva glosa, entonces es un ciclo que nunca se va a terminar, y a eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo. pero o sea, se terminaría si la IPS anexara una acreditación con una fecha válida. Ahí terminaría el ciclo. Pero Exacto, si y me no te está, está anexando una fecha válida en la acreditación, entonces no te está dando, tiene que ser con antes, entonces tú vuelves y le glosas, porque esa certificación no trae la fecha válida. o sea que entonces se ratificaría entonces más bien la 3001, ¿sí te entiendo? Exactamente, y le ratificas porque
sobre el mismo soporte, que es válido, porque él te está presentando un nuevo soporte para esa glosa. Entonces, sobre el mismo soporte dice, sí, efectivamente, sí, señor, usted me está acreditando la condición de la víctima, pero el evento no ocurrió el 5, ocurrió el 10. Les respondes que te corrija sobre el mismo documento, sobre la misma certificación, porque entonces le estarías invocando una nueva glosa sobre un documento que no te estaría presentando para el momento de esa reclamación, ¿sí me va a entender? O sea, sobre la misma le ratificas. Perfecto, listo. Entonces, no se van a invocar una glosa para este caso, sino que se ratifica No, sobre eso. Perfecto. exactamente. Y siempre en la respuesta glosa y se hace auditoría integral, sí, pero sobre el mismo documento que te están presentando como nuevo para dar respuesta a esa glosa. Vale, perfectamente entendido. Listo. Y la última pregunta que tengo tiene que ver con la glosa 43. Esa glosa, pues digámoslo, en la capacitación de respuesta a glosa no se indicó nada sobre esa glosa 4013. Pero Diego, y acá para todos también quiero hacer una claridad, que por eso es súper importante las notas aclaratorias, ¿sí? Que le demos total transparencia al prestador, que le digamos qué es realmente lo que, por qué le estamos glosando, ¿sí entiende? Si en este momento tendrías que, por ejemplo, ahí ya no es por la condición, sino porque usted trabajó la fecha. Entonces, para todos sí es importante que hagamos unas notas aclaratorias muy específicas y valga la redundancia, claras, o sea, que el prestador no tenga la posibilidad de interpretar, sino que responda a lo que se le está diciendo en la glosa, ¿sí? Por favor. Listo, ahora sí te escucho el resto. Bueno, tiene que ver con la glosa 4013. En la capacitación pasada no se dijo nada sobre esa glosa y pues realmente sí me parece importante que quede claro la aplicación de esa glosa, que es la que dice que el medio magnético debe venir por los ítems y valores inicialmente glosados, ¿sí? Esa glosa en muchas ocasiones tiene que ver con la glosa 2108, ¿sí? Que pues por lo que dijeron no aplica como nueva. Pero sí pasa que, por ejemplo, la IPS, el medio magnético inicialmente lo presentó, un ítem lo presentó por 10.000 pesos, ¿sí? Y ahora el mismo ítem me lo está presentando por 20.000. Ahí, pues, en teoría, eso es un doble cobro, ¿cierto? Hay veces, por lo que explicó la jefe Joana, incluso es una 2108, por ejemplo, cuando se trata de cantidades, ¿sí? La pregunta es, ¿los criterios de la glosa 4013 se siguen manejando exactamente igual? ¿O le añadimos a ese parágrafo de que venga, no le audite el medio magnético como nuevo? ¿Cómo se va a manejar esa 4013? Bueno, esta pregunta es para financiera. Si es cierto que nosotros no vamos a glosar ya por 2108 porque el medio magnético no lo vamos a tomar como nuevo, si nos hacen el cambio de la 4013 donde dice cambio de ítems, cantidad, descripción, no valor de instalación, específicamente. ¿Qué es lo que se está evaluando? Que sí lo comenté ayer con jurídico precisamente y estoy esperando respuesta para la próxima, se me adelantó para la próxima capacitación, y es que miremos si esa 4013 en vez de que vaya total, reemplacemos que si es una obligada dentro de validaciones a colocársela directamente al ítem reemplazando la 2108, ¿sí? Porque la 4013 iría por cambio de ítems, que yo no le dije a usted cámbieme los ítems, usted me los cambiaron inicialmente glosados. Lo que pasa es que en este orden de ideas sí estamos castigando toda la IPS. Entonces, un ejemplo, una cuenta de 5 millones por algo que cambió en un ítem, pues le castigamos toda la cuenta con 4013. Ya se escaló este caso y se va a documentar precisamente con Paola Céspedes, con la abogada, para mirar si esa 4013 es posible dejarla directo al ítem y que se tome interno al ítem y no a la glosa total. Como dejarla las dos opciones, tanto total cuando equivale o solamente al ítem, ya que no podemos aplicar 2108. Y muy buena esa pregunta porque ya se escaló para darle respuesta a la próxima reunión. Vale, sí. Y es que hay un caso que precisamente nos salió esta mañana mientras daba la capacitación y es esas glosas que se colocaron inicialmente por habilitación, por complejidad de la estancia, ¿sí? Entonces, yo le glosé inicialmente la estancia por complejidad y la IPS lo que dice es que alegremente me cambia el medio magnético y dice, venga, ya no es 38.925, es 38.915. Me cambió el medio magnético, pero no me cambió el físico. Anteriormente, ahí se viene aplicando una 2108 porque la IPS me está cambiando injustificadamente un ítem, ¿sí? Sin embargo, sí quería preguntar, bueno, ¿qué pasaría? Porque como ya no se va a aplicar 2108 como no, entonces, ¿qué pasaría en ese caso si aplicamos 2108, si aplicamos 4013? Porque la IPS definitivamente me ajustó un ítem y de manera injustificada de magnético. ¿Sí se entiende? Claro que sí. Mire, si usted me pregunta en este momento cómo lo estamos ejecutando acá,
40-13 y se va castigada toda la cuenta. Lo que sí estamos es evaluando de que no castiguemos toda la cuenta y la apropiemos directamente el ítem identificado con 40-13. Eso es lo que se está haciendo en este momento. El próximo viernes, ya con la respuesta de la abogada y el par contable, les tendré directamente si esa 40-13 continúa toda la reclamación o lo podemos independizar ad ítem. Vale, pero entonces por lo menos sí es una 2108 por el momento, ¿sí? Porque me está cambiando un ítem de manera justificada, ¿o no? No, la 2108 no la vamos a aplicar ¿por qué le vamos a aplicar la 40-13? Porque esas sí están dentro de las validadas, dentro de las obligadas, ¿sí? La 2108 no está como obligada. Pero eso significa que podría cambiar por ejemplo, me podría cambiar una estancia a una jeringa y yo no le aplicaría 2108, o sea, porque para mí se vuelve un poco... Porque si anteriormente usted me la presentó bien, ¿por qué me la está cambiando en esta entrada? Ah, ok, perfecto. O sea, no sería... Ah, perfecto, ya te entiendo. O sea, la 2108 sí desaparece de la escena, pero en su lugar, pues sí queda la pregunta sobre la 4013, ¿no? Entonces, lo que te entiendo es, en la siguiente sesión vamos a resolver la duda sobre la 4013 en estos casos. Sí va a ir la 4013. Lo que vamos a decir es si va directamente y se puede independizar al ítem o si definitivamente castigamos toda la cuenta, que sería no pago. Y quedaría automáticamente no aprobada, ¿sí? Y si la dejamos como un pago al ítem sería un aprobado parcial. Pero es que siempre tenemos, digamos que, o es así, que cuando hay una 4013 se castiga toda la cuenta, ¿cierto? Sí, Eso es lo que vamos a mirar si lo castigamos. Gracias. O sea que quedaría pendiente la respuesta sobre esta pregunta específica, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, de mi parte no hay más preguntas. Lo único sería que, si bien no es positiva que la 39.141 versus 39.145, eso solamente aplica a partir del paquete 15, ¿cierto? O sea, no vamos a aplicar ese criterio para respuesta a glosa, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Sí está de acuerdo comunicado. Vale, y la última pregunta es frente al detallado, que en este caso ya estamos siendo un poco más laxos, por decirlo así, con el detallado. ¿También se puede aplicar ese criterio para respuesta a glosa? Es decir, cuando en el detallado inicial yo le glosé porque venga, no sea la factura, pero ahora ya podría de alguna forma aplicar ese criterio para respuesta a glosa. El detallado de la factura es como el mecanismo de defensa que ellos tienen, porque el detalle sí lo pueden modificar todas las veces que quieran, no la factura, ¿sí? Entonces, digamos que sí podrían hacer los cambios que necesiten de acuerdo a lo que soliciten en la auditoría. Pero me refiero anteriormente se le solicitaba que específicamente en el detallado dijera o bien el número de factura o bien el número de admisión, ¿sí? Pero ya se actualizó el criterio diciendo, venga, realmente usted podría armar una llave entre la víctima y el valor total y podría valer ese detallado. Claro que sí. ¿Vamos a subsanar glosas con ese criterio? Claro que sí, lo que les expliqué la vez pasada, no me acuerdo si fue pasado o antepasado, donde le dije que podíamos hacer completitud, DIAN, detallado y factura. Y pues, obviamente, soporte si llegas a necesitarse. Ok, entonces entiendo que sí vamos a subsanar glosas con ese criterio de que, por ejemplo, si en el detallado solamente está la información de la víctima y el valor total, yo ya doy por válido el detallado, ¿sí? Incluso para respuesta a glosa, ¿sí? Sí, señor. Listo. Bueno, perfecto. De mi parte, pues no hay más preguntas. Muchas gracias, doctoras, pues, por sus respuestas que realmente nos sirven mucho para desde ya pues empezar a hacer las cosas bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Alexander. Yo creo que... ¿todavía falta alguien? Alexander tiene la mano levantada y Jenny Acosta. Sí, buenos días. Es que quisiera tener una aclaración respecto a un criterio que se dio de la 2110 la semana anterior en cuanto a la tipificación de las tecnologías dependiendo en el FURIP 2, pues se habló de que en la categoría de insumos únicamente iba a ir las fórmulas magistrales. Sin embargo, sí, señor. Viendo la circular 22, pues habla de las fórmulas magistrales, pero también, perdón, de los productos nutricionales, fitoterapéuticos, cosméticos y jeringas prellenadas. Sin embargo, uno mira el manual de auditoría, evidentemente habla solo sobre las fórmulas magistrales, pero en ese sentido, entonces, también este tipo de tecnologías como los productos nutricionales, que aquí se dan bastante, los fitoterapéuticos y las jeringas prellenadas y cosméticos también
tendrían que ir por esa categoría de insumos, ¿verdad? Sí, señor. Pues mire, cuando yo le hablé con el químico, porque eso me tocó hablarlo con el químico acá, él me dijo que la fórmula magistral es un componente de varios medicamentos, ¿sí? Y así está categorizado como varios medicamentos. Entonces él me decía que la nutrición no era básicamente o exactamente una fórmula magistral, que era un insumo y que ese insumo no estaba clasificado como insumo, sino que se había pasado como dispositivo médico. Sin embargo, voy a reiterar la pregunta, ya tomo acá apunte precisamente, y se la preguntaré específicamente al químico, que es el que nos asesora en este tipo de concentraciones y de fórmulas, y le darán respuesta a la próxima sección. Entonces, me habló de soporte nutricional y cuál más, perdón. Están productos nutricionales, fitoterapéuticos, fórmulas magistrales, cosméticos y jeringas prellenadas. Así aparece textualmente en la circular 22. Prellenadas, ok. Esa era la pregunta que tenía sobre esa. Y la segunda es que también revisando esa circular 22, en la tipificación de dispositivos médicos, pues refiere que estos siempre tienen que ir con la codificación, con su registro sanitario. Entonces la pregunta que también nos generaba es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay algún dispositivo médico que no lleva el registro sanitario? ¿Qué puede pasar en esa tipificación? ¿Eso se castiga o definitivamente no tiene ninguna relevancia en términos de auditoría que no lo registren en este momento? Listo, también lo tomé ya para mirar en caso de que no tenga precisamente el registro sanitario, ¿cómo lo tomaríamos? Vale, muchas gracias. A usted por la pregunta, muchas gracias. Jenny Acosta, buenos días, señora. Buenos días. Bueno, yo tengo, una pregunta que pues había hecho Diego y era con respecto a esa 4013, cómo se iba a aplicar, pero pues Marisela ya lo explicó. Pero, o sea, en este caso de respuesta glosa, tampoco aplicaríamos glosa 4010 como nueva, es la pregunta. Esas son obligadas. Siempre y cuando no tenga una 4106, esas son obligadas, dobles cobros, topes. Esas son dentro de las obligadas que explicamos en la capacitación anterior. Y otra pregunta, Sí, con respecto a lo que estaba diciendo Diego, que pues por supuesto así la entidad pues nos aporte documentos nuevos, pues no vamos a aplicar ninguna glosa como nueva. Pero digamos que en el caso de la 3111, cuando nosotros la apliquemos como primera auditoría, y esta vez, pues, por supuesto, la entidad pues me aporta la historia clínica completa, corresponde a la víctima. Para este caso, sí vamos a aplicar las glosas como nuevas, porque pues es un soporte nuevo y en su primer ingreso no se pudo hacer ninguna auditoría, ¿verdad? Pero ahí no te entendí. O sea, soporte nuevo se toma como respuesta a la glosa y se audita como soporte nuevo de respuesta a la glosa y se puede invocar nuevas glosas sobre ese soporte nuevo que invocan como respuesta a la glosa. Esa es la línea que damos. ¿Es lo que tú estabas preguntando? Sí, es que, esto con respecto a que pues no se van a aplicar glosas nuevas en respuesta, la pregunta era esa, sí, pues obviamente me llega en la primer ingreso, pues apliqué una 3111, pues porque pues obviamente la historia clínica no venía completa. Aquí en la respuesta puedo invocar glosas nuevas con ese nuevo documento de historia clínica. Sí, señora. O sea, la epicrisis, sí. Ok, listo. Sí, esa era la pregunta. Y tengo otra pregunta con respecto a la glosa 4403. Digamos que, por ejemplo, para este caso, cuando la entidad se le realizaron glosas por los prefijos, ¿cierto? Porque pues no, de pronto en el soporte físico sí lo traía y pues en el magnético no venía. Digamos que después, pues digamos que a la entidad se le aplicó una glosa 4106 porque volvieron, pues digamos que a dar, pues a aportar los mismos soportes de la primera entrada. Digamos que en este caso, ¿cómo se va a manejar ese tema? Bueno, también ya escalamos el caso, precisamente se va a levantar una IPS que se glosó con 4106 desde el inicio mal glosado y se castigó.
En este caso, se va a entrar a evaluar las que tienen 4106 y desde el inicio realmente quedaron mal glosadas y que digamos que sí pasaban para el pago, vamos a proceder a levantarlas. Lo digo por una IPS que sí se va a levantar. En específico, pues estamos en mesa técnica, es Medri, que se glosó por 4403 por resolución y se volvió y se reiteró otra vez, pero resulta que Medri adjunta fecha, hora, expresión gráfica. Tú dices, mire, yo sí, desde esa fecha la tengo, usted me está invocando una 4403 reiterada en tercera y adicional me va a pegar una 4106, ¿cuándo me va a pagar si yo sí presté los servicios? En ese caso se habló con la abogada y me indicó que hay que levantarlo. Pero ya lo haré oficialmente con correo, también lo haré notificar y Paola también les hará notificación a ustedes. Pero digamos, respecto a eso, pues como le llegó a ustedes el correo de la doctora Yasmín, todos estos cambios se aplican a partir del paquete 15. Ya previo al paquete 15, pues ya eso es pues evaluación por parte de acá directamente la DOP. Entonces, pues cualquier información nosotros les estaremos comunicando. Pero por ahora, pues la línea es a partir del paquete 15 y aquellos paquetes que tengan la DT de resultados, que estén en precierre o cierre, que ustedes puedan hacerles directamente los ajustes, ¿sí? Pero lo que ya se auditó y ya está, pues eso sí es competencia de nosotros internamente, por ahora. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la asistencia. Esperamos, como siempre, las preguntas hasta el miércoles en la tarde para poder ser resueltas los días viernes. Y nada, deseándole pues una feliz tarde, feliz fin de semana y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Silencio.